Vivimos en un planeta dinámico y hermoso. Piensa en las majestuosas montañas, la vista y el sonido de los arroyos y los verdes valles entre las cimas de las montañas. Hay hermosos lagos de deshielo, islas tropicales, praderas y llanos. Nuestro planeta está dividido por terreno, temperatura y tipo de suelo para el cultivo de una asombrosa variedad de alimentos. Arroz, trigo y maíz, cítricos, almendros y nogales, mangos, papayas, cocos y mucho más. Nos refrescan las lluvias de la tarde que purifican el aire y dan agua necesaria para los cultivos y plantas con flores de todo tipo. Nos intriga y a veces nos asusta cuando nos sobrevuelan enormes tormentas con truenos y relámpagos, a veces acompañadas de tornados o fuertes vientos. Las erupciones volcánicas son hermosas e imponentes, pero pueden ser destructivas y mortales. Los huracanes destrozan hogares y transforman vidas, al igual que las inundaciones y los terremotos. ¿Cómo comprender un planeta tan dinámico? Si Dios es un Dios amoroso, ¿cómo explicamos los tales desastres naturales? ¿Por qué permite la perturbación, la destrucción y la desolación que suele resultar en dolor? Una cálida bienvenida de parte de todos en el mundo de mañana, donde les traemos las buenas nuevas del futuro reino de Dios, explicamos las profecías del tiempo del fin y damos sentido al mundo en el que vivimos. En el programa de hoy hablaré sobre los desastres naturales, por qué ocurren y qué revela Dios sobre algunos de ellos en el futuro. Como se explicó en la introducción, vivimos en un planeta asombroso. Tanto es así que podríamos tener miles de programas sobre topografía, recursos naturales y diversidad de vida, flora y fauna, en las aguas y en la tierra. Pero veamos algo que a veces damos por sentado: el agua. Es a la vez una fuente de vida y una fuerza destructiva. ¿Ha notado cómo los científicos y escritores científicos buscan evidencia de agua al explorar otros planetas, en especial Marte? Saben que la vida tal como existe es imposible sin agua, pero muchos se han tragado la idea de que si hay agua puede haber vida. Por supuesto, esto no tiene en cuenta la complejidad de la vida y la imposibilidad matemática de crear vida a partir de materia inerte. Michael Denton desmiente la idea de una célula simple cuando dice: aunque las células bacterianas más diminutas son increíblemente pequeñas, cada una es una verdadera fábrica microminiaturizada que contiene miles de piezas ingeniosamente diseñadas de intrincada maquinaria molecular, mucho más compleja que cualquier máquina construida por el hombre y absolutamente sin paralelo en el mundo inerte. La complejidad de la célula más simple conocida es tan grande que es imposible aceptar que tal objeto pudiera haber aparecido repentinamente por algún tipo de evento improbable. Tal suceso sería indistinguible de un milagro. La creación de la vida requiere más que agua, pero el agua es mucho más importante para la vida que solo para saciar la sed. Quizás se haya preguntado por qué gran parte del planeta está cubierto por océanos de agua salada, la cual de por sí no es apta para el consumo. Los océanos cubren aproximadamente el 70% del planeta, pero piensa en la importancia de estas masas de agua. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, nos informa sobre sus numerosos beneficios. Estos son algunos de ellos. Los científicos estiman que casi la mitad de la producción del oxígeno en la Tierra proviene del océano. La mayor parte de esta producción proviene del plancton oceánico, plantas flotantes, algas y algunas bacterias que pueden realizar la fotosíntesis. Una especie en particular, Prochlorococcus, es el organismo fotosintético más pequeño de la Tierra. Sin embargo, esta pequeña bacteria produce hasta el 20% del oxígeno de toda nuestra biosfera. Ese es un porcentaje mayor que el de todas las selvas tropicales terrestres juntas. ¡Wow! La mitad del oxígeno proviene del océano, y el 20% del oxígeno total viene de un pequeño organismo.
Además de bombear oxígeno a la atmósfera, la NOAA explica que los océanos moderan las temperaturas globales al transportar calor desde el ecuador a los polos, regulando el clima y sus patrones. Las corrientes circulan el océano constantemente. Las mareas se producen cerca de la costa influenciadas por el sol y la luna. Las corrientes superficiales son influenciadas por el viento, pero otras corrientes más lentas que se mueven desde la superficie hasta el fondo son impulsadas por los cambios en la salinidad y la temperatura del océano, un proceso llamado circulación termohalina. Estas corrientes se transportan en una gran banda transportadora global. Esta circulación aporta calor a diversas partes del planeta y también transporta los nutrientes necesarios para sustentar la vida oceánica. El proceso de circulación comienza cuando el agua cálida superficial se desplaza hacia los polos, como con la corriente del Golfo en el Atlántico Norte, donde se enfría y forma hielo marino. A medida que este hielo se forma, la sal queda en el agua del océano. Debido a la gran cantidad de sal presente, el agua se vuelve más densa, se hunde y es arrastrada hacia el sur en las profundidades. Finalmente el agua es atraída de nuevo hacia la superficie y se calienta en un proceso llamado surgencia, completando así el ciclo. Los océanos ofrecen muchos más beneficios cruciales para la vida. Enormes cantidades de agua se evaporan formando nubes que se desplazan y dan la lluvia necesaria. Y pensemos en la enorme cantidad de alimentos que provienen de los océanos. Pero los océanos no siempre son tan benévolos. A veces producen tormentas que causan gran destrucción en forma de huracanes y ciclones. Y cuando ocurren terremotos submarinos, pueden causar devastación a gran escala. En menos de 10 años el mundo experimentó 2 tsunamis. El primero en el 2004 mató a más de 250.000 de personas en las zonas costeras del Océano Índico. El segundo en Japón se cobró hasta 20.000 vidas en el 2011. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite fuerzas tan poderosas en este planeta? ¿No puede evitarlas? ¿O es todo cuestión de azar? Hasta ahora hemos visto que nuestro hogar aquí en la Tierra es hermoso y diverso. ¿Qué diferente es de cualquier otro objeto celestial que hayamos podido observar? Sus océanos, su rango de temperatura, su día de 24 horas dividido en luz y oscuridad, todo proclama que este planeta fue creado para la vida, no como resultado del azar, sino para la vida por diseño. Pero como también hemos notado, existen fuerzas poderosas que traen devastación y desastre. Volcanes, terremotos, tsunamis, huracanes y ciclones, sequías e inundaciones, incendios y tornados. La pregunta es, si Dios es un creador amoroso, ¿por qué vemos tal contraste en la Tierra entre lo bello y lo feo, lo beneficioso y lo destructivo? Para responder a esta pregunta debemos remontarnos al principio. La Biblia nos dice que nuestros primeros padres fueron puestos en un hermoso jardín lleno de alimentos de todo tipo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para un gran propósito. Se le dio una mente para pensar, razonar, inventar e innovar, para tomar decisiones muy superiores a las de cualquier animal. Pero estas decisiones van más allá de crear y construir. La humanidad debe tomar decisiones sobre cómo relacionarse con los demás, o sea, decisiones morales. Adán y Eva fueron puestos a prueba para ver si confiaban en el juicio de Dios sobre el bien y el mal, o actuarían por su cuenta y determinarían el bien y el mal por sí mismos. Adán, quien no fue engañado por la serpiente, eligió esto último, y la humanidad ha estado haciendo lo mismo desde entonces. Como resultado, Dios dijo: de hecho, si quieres hacerlo a tu manera, hazlo, pero no esperes que te saque de cada apuro en el que te metas. Sin embargo, a pesar de nuestra rebelión, Dios se preocupa por todos sus hijos potenciales. Fíjese en lo que dijo Jesús según Mateo, capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Sí, Dios incluso da lluvia a los injustos. No ha dejado nuestro entorno totalmente al azar. Pero observe también que Dios manipula nuestro clima de vez en cuando según nuestro comportamiento. A Israel le dijo, en Levítico 26, versículo 3, «Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra». ¿Acaso no vemos que Dios, que creó todo el universo, puede cambiar los patrones climáticos para bien, es decir, si lo obedecemos, pero también privarnos del bien si lo despreciamos? Este es el resultado de esto último. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Ahora bien, lo primero que él dijo que sucedería es que entregaría a su pueblo al terrorismo y a las epidemias. Pero también vea el versículo 19. «Haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto». O como leemos en Deuteronomio 28, versículo 24, «Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas». Vemos que Dios hace posible que los justos e injustos sobrevivan en la tierra, dando sol y lluvia para producir alimento tanto para hombres como para animales. Nuestro hogar está repleto de formas de vida de todo tipo, aves voladoras, animales veloces y criaturas que viven en las aguas. También hay vida vegetal de todas las formas y tamaños. Nos sobrecoge el proceso natural de formación de montañas e islas por la actividad volcánica. También los rayos y las tormentas eléctricas. Pero los volcanes, tormentas severas, terremotos, inundaciones y sequías pueden ser aterradores y devastadores. Así que he preguntado, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que fuerzas tan destructivas azoten a la humanidad? Como ya hemos visto, es el hombre quien ha rechazado a Dios y ha dicho: «Dios, déjanos en paz, no nos digas qué hacer». Y así lo ha hecho. Pero también hemos visto que no nos ha dejado completamente solos. Él hace que el sol brille y que llueva tanto sobre justos como injustos. También vimos que Él bendice con lluvia a su tiempo a quienes se esfuerzan por obedecerlo, pero dirige condiciones climáticas desfavorables sobre quienes desprecian sus mandamientos. En esta parte del programa veremos que Dios usará desastres de proporciones inimaginables en un futuro muy cercano para llamar nuestra atención. El libro de Apocalipsis describe varios de los tales desastres naturales. Apocalipsis describe un rollo sellado con 7 sellos, y cuando se abre el 7º sello, 7 ángeles reciben 7 trompetas para tocar sobre la tierra. Veamos ahora 3 de ellas. Leemos sobre el primer desastre en el capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahora bien, nos resulta difícil conocer con precisión el origen de este desastre, pero será obra de Dios y será devastador, más allá de lo que el mundo jamás haya visto. El segundo desastre se puede definir con mayor facilidad. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esto parecería un supervolcán, una montaña que explota y es arrojada al mar. Incluso podríamos especular que será uno de los supervolcanes conocidos en o alrededor del geológicamente volátil Mar de China Meridional, ya que tendría que estar cerca de rutas marítimas concurridas. Ahora, note lo siguiente:
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que aproximadamente el 80% del comercio mundial en volumen y el 70% en valor se transporta por mar. De este volumen, el 60% del comercio marítimo pasa por Asia, y se estima que el mar de China meridional transporta 1/3 del transporte marítimo mundial. Sus aguas son particularmente críticas para China, Taiwán, Japón y Corea del Sur, países que dependen del estrecho de Malaca, que conecta el mar de China meridional y por extensión el Océano Pacífico con el Océano Índico. El siguiente desastre natural se describe en el versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Llamamos a un meteoro estrella fugaz. Los científicos saben que grandes meteoritos y asteroides cruzan la trayectoria de la Tierra con regularidad. Algunos han impactado la Tierra con efectos devastadores en el pasado, pero Dios ha protegido el planeta por nuestro bien. Sin embargo, según este pasaje, un gran asteroide que impacta la Tierra parece estar en el futuro. La Biblia tiene mucho más que aportar a nuestra comprensión de los desastres naturales, y por eso ofrecemos un recurso gratuito que explica por qué un Dios amoroso permite, y a veces incluso causa, terribles desastres en la Tierra. Sí, existen poderosas fuerzas naturales que afectan a nuestro planeta, pero hay un Dios que controla si afectan a la humanidad y cuándo. Nos recuerdan que no tenemos tanto control sobre nuestras vidas como a veces creemos. Los tales desastres naturales han sido parte de la experiencia de la humanidad desde el principio. Algunos son resultado de un planeta en constante cambio. Otros son resultado del tiempo y ocasión sobre la humanidad, resultado de nuestro rechazo a Dios. Pero como se mostró en el segmento anterior, nos aguardan grandes calamidades en el futuro, y esos desastres no serán tan naturales. Pero hay buenas noticias sobre el futuro. Vendrá un tiempo en el que la lluvia llegará a su debido tiempo, en que Dios protegerá a su creación de inundaciones, huracanes, terremotos y tornados devastadores. Citando a la literatura, ¿por qué desastres naturales? ¿Podría Dios detener los desastres naturales? ¿Podría dar advertencias adecuadas para que la gente se apartara mientras Él construía una nueva isla o montaña? ¿Podría dirigir el viento para que se alejara de sus hijos? La respuesta obvia para quien realmente conozca a Dios es, claro que sí. ¿Quién creó la tierra bajo nuestros pies? ¿Quién creó la ley de la gravedad, la fuerza fuerte y la débil? ¿Acaso no puede el Dios que creó el universo y la vida en este planeta protegernos? Entonces, ¿por qué suceden estas cosas ahora? Y continúa. Los científicos entienden que el universo no siempre existió. ¿Cómo llegó a existir? Somos tan arrogantes que decimos que todo sucedió por azar, por lo que Dios nos permite que vivamos en un mundo de azar. Los desastres que el tiempo y la ocasión nos arrojan deberían llamar nuestra atención. Tristemente, nuestra atención es corta, pero Dios la captará. Cuando lleguemos al límite, Jesucristo regresará para salvarnos de nosotros mismos, como se explica en Zacarías 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Tras este terremoto, un río de aguas vivas fluirá desde Jerusalén hacia el este y el oeste, y traerá sanidad a los mares y ríos contaminados de hoy. Ezequiel describe este río, que obviamente también es un símbolo del Espíritu Santo de Dios, fluyendo para sanar nuestro planeta dañado. Ezequiel capítulo 47, versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá.
y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Isaías describe un futuro tiempo de cambio climático, cuando los desiertos y junglas de hoy serán cambiados. Veámoslo en Isaías 35, versículos 6 y 7. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. Isaías continúa unos capítulos más adelante, Isaías 41, versículo 18. En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos, que la mano del Señor hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. El Dios que creó el universo y nuestro pequeño planeta es más que capaz de controlar las fuerzas que dan forma a esta tierra. Nos ha dado tiempo para que veamos que nuestros caminos no funcionan. Nos ha permitido vivir del tiempo y la ocasión para que recordemos que no somos tan grandiosos como creemos. Pero una vez que obtenga nuestra atención, nos mostrará cómo podrían haber sido las cosas si hubiéramos elegido confiar en Él. Espero que este video le haya sido útil. En el mundo de mañana queremos ayudarle a comprender nuestro mundo a través de las páginas de la Biblia. Dele me gusta, suscríbase y active la campanita para no perderse otro video. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.